Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. El desarrollo personal y profesional de las personas depende en gran manera de la automotivación e inquietud con la que se enfrentan a los retos que se presentan en sus vidas. Hemos invitado a la entrevista de hoy a un profesional joven, pero que cuenta con una experiencia muy dilatada. Como él mismo nos narrará, ha pasado por diversas universidades y ha abordado diferentes facetas de la tecnología y complementa esa afición por la tecnología y las ciencias con las humanidades. Como decíamos al inicio, es todo un ejemplo de inquietud y equilibrio, que le ha permitido, a pesar de su juventud, como decíamos, cosechar muchísimos éxitos. Me refiero a Antonio Almagro Fernández, ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Valencia, con doctorado en Mecánica de Fluidos por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con 12 años de experiencia profesional como científico e ingeniero de datos, que ha sido cosechada tanto en diversas empresas como durante su doctorado. Y cuenta además con 5 años como formador de Data Science, ¿no? Esto que está relacionado con la ciencia de los datos, de 10 ediciones diferentes del máster de Data Science de la K-School. Correcto. Así que nada, buenas tardes, Antonio. Bienvenido al programa, que es el tuyo, y espero que disfrutes haciendo esta entrevista con nosotros. Buenas tardes, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la introducción. Espero estar a la altura. Seguro que sí, estoy seguro. Antonio, empezamos siempre en este programa hablando de vuestro perfil personal, ¿no? Y hablando un poco de vuestras inquietudes, vuestra vocación, como en tu caso, como decidiste ser ingeniero aeronáutico. Sé que nos vas a contar una buena anécdota, ¿no? Porque al principio no ibas para ingeniero aeronáutico y cómo forjaste esa vocación, y quizá también nos cuentes algo de tus aficiones y aquellas cosas que te inculcó tu familia, ¿no? Y tu padre, que por cierto nos vas a contar luego, ¿no? Pero creo que tuviste la mala fortuna de perderlo muy joven, ¿no? Correcto. Así que te dejo que nos cuentes un poco más de tu perfil personal. Vale, de acuerdo. Pues efectivamente, sí que es verdad que en un principio yo quería hacer ingeniería aeronáutica desde pequeñito, motivado por la ciencia ficción, porque me encantaba leer libros de ciencia ficción sobre todo, y yo quería ser astronauta, ¿no? Luego, cuando llegó la hora de elegir carrera, pues en Madrid, la Politécnica de Madrid era la única que tenía todavía. Tú eres de Valencia, pero vivías en Madrid. Ahora sí, pero en su momento vivía en Valencia y la única que hacía aeronáutica en España era Madrid. Uh-huh. Y pues por motivos pues no me podía permitir irme a vivir a Madrid, y ahí acabé haciendo físicas, que también me gustaba mucho. Entonces hice 2 años de físicas y pues la vida da muchas vueltas, y al final salió la oportunidad de hacer en la Politécnica de Valencia ingeniería aeronáutica. Y ¿desde cuándo hay ingeniería aeronáutica? Pues yo soy de la primera promoción. De la primera promoción, ¿no? Año 2000, no me equivocar, 2005. Sí. ¿Cuántas hay ahora? ¿Lo sabes? Ni idea. Hay varias. En España hay como 6, que hasta que yo perdí la cuenta, 6 o 7. Sí, ya tantas. Sí. ¿Todo el mundo quiere ser astronauta? Sí, pinta muy bien. De hecho, a mí lo que me motivó para hacer aeronáutica era que lo pintaban como era una carrera muy difícil. Uh-huh. Y a mí eso me motivaba mucho, como tan difícil será, pues oye, yo quiero enfrentarme a ese reto. Y eso fue también una motivación por decantarme por aeronáutica. A ti te educaron los curas, como a mí, en los maristas, ¿no? A mí me educaron los curas, sí, en maristas de Valencia, efectivamente, porque tanto mi padre como mi abuelo habían estudiado en maristas. Y es una tradición. Sí, y mis padres querían que estudiase allí. Y de hecho, bueno, relacionado con lo que has dicho, desde pequeñito siempre mis padres me han inculcado, especialmente mi madre, que lo importante que era estudiar, y siempre se preocupa mucho por darme la mejor educación posible. Y yo creo que también por ahí me viene también hacer un doctorado era una opción viable. Estoy acordando, ¿no? Tú eres de los pocos que sabes quién es el beato Marcelino Champaña. Claro. Me sé canciones. El fundador de los maristas, ¿no? Era francés, ¿no? Esto era francés, sí. ¿no? La congregación, ¿no? Y ahora es santo. Antes era beato y ahora ¿Han hecho santo? Lo hicieron santo, sí. Esto fue después de estudiar yo. Sí, eso fue cuando estaba terminando yo. Sí, correcto. Muy bien. Entonces estudias ingeniero aeronáutico, pero luego, ¿qué es lo que te motiva para hacerte doctor?
Pues circunstancias de la vida, yo me cambié de físicas motivado porque no quería hacer un doctorado al final y veía que la única opción en físicas era el doctorado. Pues circunstancias, fui a hacer una entrevista con Airbus en Madrid y en paralelo me contactó mi tutor de proyecto fin de carrera y me comentó que tenía un amigo que estaba buscando a alguien para hacer un doctorado en Madrid y dije, mira, justamente esa semana voy a Madrid, pues voy a intentarlo. No creo que me interese. Y fui a la Carlos III y me engañaron y me apunté a hacer el doctorado. Y 5 años y medio después, pues... acabé haciendo. 5 años y medio, Sí. demasiado, ¿eh? Sí, no, muy duro, la verdad. Pues son 2 años de cursos, ¿no? Bueno, si los haces En cua- todos depende- rápido de los créditos y todo esto, ¿no? Pero Correcto. En mi caso tuve suerte y solo tuve que hacer un año de máster y luego más adelante la gente ya no tuvo que hacer ningún año de máster. Lo fueron cambiando. Pero cuando yo ahí entré tenía que hacer un año de... ¿tú eres Bolonia? No. Yo soy de todo. He vivido todos los planes. Todos los planes han ido cambiando Pero la conforme yo ingeniería la estudiaba. hiciste de 5 años, Yo de 5 años, sí. El antiguo. el antiguo, con el máster incluido. Claro, era todo. Bueno, no sí, había máster, era no 5 había máster, años. tenías que hacer proyecto fin de carrera Eso y ya es. estabas titulado como auditado, como Eso es. con firma, etcétera, etcétera, como ingeniero. Correcto. Ujú. Vale. ¿Y qué dirías tú de la automotivación en tu caso? Que veo que has estado siempre con mucha inquietud. ¿Te viene de tu familia? Porque sé que juegas al ajedrez. Sí. Leías mucho. Cuéntanos un poco de... Pues sí, tanto el ajedrez como los libros vienen por parte de mi padre. Me crié rodeado de una biblioteca muy grande, que era de mi padre, se había leído todos los libros. Y eso al final, pues, como tú lo ves, también quieres hacerlo. Y ajedrez me enseñó a jugar mi padre cuando tenía 5 años y me encantó. Y la verdad es que del ajedrez creo que me ha traído muchas cosas buenas, aunque suene aburrido, ¿no? A veces, pero es verdad que te ayuda a mejorar tu razonamiento lógico y también la concentración, que como niño muchas veces es difícil, ¿no? Estar sentado 4 horas. Yo con 12 años jugaba partidas que estaba 3 horas sentado jugando ajedrez. Entonces, Sí, claro, es difícil. luego a la hora de estudiar también me ayudaba, porque estaba acostumbrado. Entonces, a lo mejor hay gente que se le hacía imposible estar 2 horas sentado estudiando y para mí era como normal. Entonces, el ajedrez en ese sentido creo que también me ha ayudado mucho. Y la literatura, pues siempre me ha gustado mucho las historias, me ha gustado mucho leer y de hecho siempre, durante mi vida siempre he estado un poco, lo que has comentado al principio, a caballo entre la ingeniería y las letras, porque las dos cosas me motivaban de alguna manera. Ujú. Incluso hice un máster de creación literaria hace poco y también he estado escribiendo algunos relatos y algún libro que nunca he publicado ni publicaré. Pero, ¿Por qué? pues porque no están preparados para ser publicados. Hay un evento muy interesante, se llama NaNoWriMo, que es National Novel Writing Month, y es un evento que se hace todos los años en noviembre y quien quiere se apunta y durante un mes se compromete a escribir una novela, que son 50.000 palabras, y entonces tienes el reto. Una novela son 50.000 palabras. Bueno, en este reto En este mínimo son 50.000 palabras. Y está interesante porque es como hay una comunidad que también está sufriendo como tú. En Madrid, tanto en Madrid como en Valencia, la gente queda para escribir juntos. Está interesante también. O sea, si a alguien le interesa el tema de escribir, lo del NaNoWriMo es... Porque ¿te gusta la novela, el relato? Sí, lo que más me gustaba leer siempre ha sido novelas. Nosotros tenemos aquí el patrocinio, en este programa nos patrocina la Politécnica de Madrid, la Escuela de Ingenieros Industriales, y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Y uno de los profesor mío en la Escuela de Industriales, que es José María Martínez Val, fue finalista del Premio Planeta, de los ingenieros que escriben libros. O sea que no eres el único que le gusta. Sí. Yo no, Premio Planeta no. No hay muchos, yo creo que no hay muchos, pero más de los que nos creemos, que también les gustan, aparte de la ingeniería, las humanidades. Muy interesante. Muy bien. En algún momento también he visto que estudiaste en el extranjero, ¿no? Tuviste esa inquietud de ir al extranjero, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué aprendiste allí? Pues, a ver, para mí siempre había sido un sueño estudiar en concreto en Estados Unidos. Desde pequeñito siempre era como, wow, ¿no? Ojalá, ¿no? Pues, las películas lo vemos, ¿no? Vemos esos campus enormes y esa gente súper... ¿Qué año fuiste? Yo fui en 2000... no me lo sé, 2003, 2000... Sí, ¿no? Pues, No, 2007. 2007 España ya no era tan diferente. Yo es que fui en el... ¿Cuándo? 71, 72. Ahí... Yo la primera vez que llegué allí, aparte que no decía nada en inglés, o sea, absolutamente nada, porque claro, el inglés del colegio, cuando llegabas allí,
empezabas a construir la frase porque te daba vergüenza hacerla mal, claro. Y cuando ya ibas a soltar la frase decías, yo, esto no pega ya, ¿no? Pues ya pasó tanto tiempo que no pega decirlo. Luego, eso sí, al cabo de 2 días ya sientes la necesidad de hablar, aunque sea mal y como sea, y la verdad es que te suelta y al final terminas hablando, está muy bien. Pero la verdad es que el choque en aquella época es que España todavía no había arrancado, porque bueno, estaba al final del desarrollo industrial de los 60, pero infraestructuras, carreteras y tal. Yo cuando vi las carreteras y ahora es al revés, o sea, ahora nosotros tenemos mejores infraestructuras y ellos las han ido abandonando, porque yo creo que necesitarían invertir mucho más en todo lo que es bien común, ¿no? Y el capital ya sabes que eso le cuesta. Normalmente invierten donde van a tener un rendimiento más o menos rápido, y yo creo que ahora la verdad es que hay diferencias tremendas. Ha quedado el país muy antiguo, pero en aquella época las diferencias eran... respecto a España, tremenda, sí, sí. ¿Tú no notarías menos? ¿En dónde estuviste? ¿En qué sitio? En Illinois, en mitad de la nada, en Urbana-Champaign, que es un pueblecito que además hicieron a propósito. O sea, la América profunda. Sí, le hicieron a propósito para que estuviese aislado de todo y la gente pudiese estudiar. Y ahí acabé yo. ¿Qué universidad era? University of Illinois, Urbana-Champaign, se llama así entero, que es de 4 horas en autobús de Chicago. Y me pasó un poco también como a ti, que mi inglés era malísimo cuando entré. De hecho, me acuerdo de una anécdota de una compañera de carrera que era, es polaca, y se reía de mí. Luego nos hicimos amigos y me decía que se reía de mí porque mi inglés era muy, muy malo. Y por suerte, pues lo que hice es rodearme todo el rato de gente que no era española. Y al principio, cuando empecé la estancia, los españoles hablaban mucho mejor inglés que yo. Y cuando terminamos la estancia, había mejorado yo y era mejor que ellos, porque ellos habían quedado todos los días para irse de fiesta y etcétera, y yo estaba todo el día estudiando. Pero ya había fiestas en Nino. Sí, claro, sí, fiestas, en el campus, todo tipo de fiestas, las que tú quisieras. Pero yo estaba muy concentrado en estudiar y rodearme de gente que hablase inglés. ¿Cuánto tiempo fue aquello? Estuve 5 meses, que es un semestre de allí. Y ya habías acabado la carrera, ¿no? Fue mi último año de carrera. O sea, que me convalidaron ese semestre con un año completo de la carrera. Estuve cogiendo asignaturas en modo postgraduate, que es como si yo hubiese terminado ya la carrera ya, con lo cual hice muchos créditos. Pero eso está bien. Fue duro, pero... Está muy bien. Pero sí, valió la pena. ¿Y tuviste solamente allí o tuviste más estancias? Como parte de mi carrera, solo allí, pero luego, parte del doctorado, estuve también otros 3 meses en San Diego, en la Universidad de California. San Diego ya es otra cosa. Sí, más divertido, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es como todo, ¿eh? San Diego yo creo que es muy bonito si tienes dinero. Si tienes mucho dinero, San Diego, en general Estados Unidos es maravilloso. Si vas más justo, no es tan divertido. Pero bueno, sí, estuve 3 meses en la Universidad de San Diego también. Y luego, bueno, sí, básicamente. ¿Y podrías ir a Los Ángeles? Los Ángeles sí. La ciudad más conocida y más fea. Correcto. Fea, te iba a decir lo mismo, no querías ser el primero. Yo, de verdad que es una cosa que es una ciudad tan famosa como puede ser tan fea. Comparada con San Francisco es una cosa, vamos... Tiene el centro, tiene los rascacielos y tiene Malibú, la playa, que bueno, comparada con una playa española tampoco es una gran cosa, pero bueno, sale en las películas y hay que ir a verlo. Pero tú has visto Los Vigilantes de la Playa y vas a ver la playa y dices, ¿esto dónde está? O sea, aquí esto no es como la película. Y lo mismo con Hollywood, ¿no? En la calle de Hollywood es como, madre mía, mejor no vayas por la noche, ¿no? Sí, se vende muy bien, ¿eh? Se vende bien. Muy bien. Pues, hablado de todo esto, ¿qué le recomendarías tú a los chicos? ¿Crees que es una buena experiencia lo de ir a...? Sí, o sea, definitivamente yo creo que es... ¿Qué aprendiste ahí? Pues a valerte por ti mismo, sobre todo en España, ¿no? Que estamos acostumbrados a quedarnos en casa hasta ya muy mayores, yo incluido. Yo creo que es una buena experiencia alejarse un poquito de la familia y saber lo que es madurar y tomar responsabilidad de tus estudios en este caso. Y entonces yo creo que es una experiencia fundamental y muchas veces se identifica, por ejemplo, irse de Erasmus también con irse de fiesta. Yo creo que hay tiempo para todo y evidentemente te lo puedes pasar muy bien, pero también tiene una parte muy importante, yo creo, instructiva, que es aprender, experimentar con un idioma, ¿no? Sea el que sea, y conocer otras culturas, otra forma de trabajar, otra forma de dar clases. Entonces yo creo que lo recomiendo enérgicamente. Y lo mismo también con el proyecto fin de carrera, o lo que como se llame ahora, ¿no? Yo recomiendo a los estudiantes que intenten hacerlo dentro de empresa, si puede ser. Sí, pero también yo intenté también con mi hijo para que fuera a Estados Unidos. El problema con las empresas es que tienes que tener un contrato arreglado para que te den el visado. Aquello es muy duro. Correcto. Si no tienes el contacto adecuado allí en Estados Unidos que te ayude, luego existe la opción B, que es gastarte una pasta y contratar a alguien que te lo haga.
Pero vi que también aquella opción era bastante cara, ¿no? Creo recordar. Eso no lo Como sé. lo tengas que pagar a un intermediario, que son especialistas en hacer este tipo de... Buscarte la empresa, conseguirte el visado y tal, que los hay, pero que te cobran bastante. Si tienes amigos allí y te ayudan, bueno, puede ser más fácil, ¿no? Pero Sí, es complejo. Tengo amigos en San Diego que están con intermediarios para la Green Card y todo, y sí, es un follón. Pero bueno, en este caso me refería simplemente, aunque sea en España, la parte de hacer el proyecto fin de carrera también es una recomendación por mi parte, es que intenten hacerlo en alguna empresa, por tener la experiencia ya lo antes posible. Que también a veces falta, ¿no? La universidad muchas veces en España se vuelve muy teórica. ¿Pero tú crees que la universidad es activa en este tipo de cosas, buscando contactos para que tú puedas hacerlo en las empresas? Supongo que dependerá de la una beca o algo. Yo tampoco les veo muy activos ayudando a los chicos, ¿no? Correcto, supongo que depende de la universidad, pero por parte, muchas veces el propio estudiante, si se mueve, ¿no? Puede conseguir hablar con una empresa y convencerla para que lo haga. ¿Tú cómo conseguiste ir a Estados Unidos en tu caso? Pero en mi caso, a para través Estados de la... Ya, no hiciste el proyecto. Fue una beca, no fue una beca tipo Erasmus, se llamaba Promoe, de la Politécnica de Valencia, y competitiva, ¿no? por nota, y una prueba de inglés, que no sé aún cómo lo aprobé, pero la aprobé. Porque los otros eran peores. No, que va, no era comparativa, tenía que sacar un 100 en... ¿Cómo se llamaba este examen? Me acuerdo ya. El TOEFL. El otro. El TOEIC. El americano, es que hay uno... el americano no sé cómo se llama. No sé cómo es ahora, no me acuerdo. Sé que hay uno, el TOEFL o el TOEIC es de estudiantes y el otro es profesional. No, este era de estudiantes, pero no me acuerdo. El TOEFL debe ser el profesional y el otro debe ser de estudiantes. Bueno, uno de estos. Y había que sacar... Era una nota muy alta, pero lo aprobé, ya te digo, que luego se reían de mí, de cómo has llegado aquí, yo tampoco lo sé. O sea, yo tengo mi teoría, ¿no? Que pues, un ángel de la guarda que me ayudó. ¿Estaba escrito? Yo creo que sí. Yo creo que sí, también sí. Muy bien, Antonio. Si quieres pasamos a hablar un poco de tu trabajo actual, sobre todo de los GPS, ¿no? Porque es algo que le interesa a todo el mundo. Todos nos hemos perdido con los GPS y hemos perdido además, por otro lado, la capacidad de orientarnos y vamos como idiotas siguiendo a lo que nos dice el cacharrito, ¿no? De los mapas. ¿Nos puedes contar un poco la historia, cómo ves tú esta historia, cómo ha evolucionado? Porque además estás en uno de los líderes, ¿no? A nivel mundial de toda la vida, ¿no? Empezamos todos con el TomTom. Correcto. Y bueno, TomTom ya no es lo que era antes, ¿no? Ahora ya hay muchos más mapas, más Googles y más cosas, ¿no? Pero... Sí, ha cambiado todo mucho. Efectivamente, yo también me crié llamando al navegador GPS TomTom, porque fueron los pioneros. Y ahí es donde estoy trabajando ahora en TomTom, pero no hago nada de navegadores, ni los toco. Porque hace unos 3 años el TomTom decidió que su modelo de negocio tenía que ir hacia los datos. Los datos. Y lo importante era crear mapas y ser capaz de permitir que otras empresas usen sus mapas para generar negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, para ellos mismos, para poder hacer su navegador GPS, necesitas tener un mapa previamente debajo, ¿no? Saber dónde están las calles, cómo llegar de un punto A a un punto B. Hay una serie de cosas que tienes que construir antes de tener un aparatito que te diga por dónde ir. Entonces todo esto ya tenía el expertise TomTom, y entonces decidió ya orientarse más hacia lo que son generar estos mapas y estos datos en vez del aparatito. Y ahora mismo lo que hace TomTom... O sea, TomTom vende los mapas, lo que hay detrás, ¿no? Y ofrece servicios para que tú puedas, una empresa cualquiera se pueda conectar para hacer, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Pues Uber o Cabify, todos estos tienen una necesidad imperiosa de tener un mapa para llegar de un punto A a un punto B y tener una serie de aplicaciones que te permitan sacar estadísticas, mejorar los procesos, conectarse a tiempo real. Y todo esto pues es lo que es ahora el negocio del map making. Pero aparte de eso está todo lo que hay detrás de la información que hay en los mapas, ¿no? Lo que se llaman los points, ¿no? Los puntos de interés, ¿no? Claro, lo que es un mapa es, como estamos acostumbrados ahora ya hoy en día, que coges el móvil y sacamos, sobre todo Google Maps, ¿no? Siento por hacer publicidad a la competencia, pero es lo que conocemos, ¿verdad? Y ahí vemos todo, ¿no? Vemos las calles, vemos los edificios, vemos los points, los puntos de interés. Y claro, pero eso en realidad es un trabajo ingente, ¿no? Y tienes diferentes capas. Una de las capas es points, ¿no? Digamos que solamente dónde están cada uno de los puntos de interés de tu ciudad, por ejemplo. Otra capa sería lo que llamamos el mapa base, que es la geometría, ¿no? Donde están las calles, donde están los edificios, etcétera. Y luego otra capa, estoy simplificando mucho, que serían las direcciones, ¿no? Un edificio tiene una calle Pepe número 3. Eso tiene que estar también, esa información tiene que estar en algún sitio en el mapa para que la gente lo pueda encontrar. Entonces, todo eso son diferentes capas, o por ejemplo, los límites de velocidad de las carreteras para que te avise el GPS de si estás yendo muy rápido, ¿no? O el coche, en este caso.
pues eso también es digamos, una capa de información que tienes. Pues todas estas capas, al final, pues... La información de las velocidades y todo esto y de las generan los propios generadores de mapas como TomTom. En este caso, a través, como hace Google también, que va con el coche, etcétera, etcétera, o eso se puede obtener también a nivel de, yo qué sé, de direcciones generales de tráfico para saber las velocidades. Eso al final, ¿cómo se va obteniendo? Eso se puede obtener usando datos. O sea, si tú tienes acceso por ejemplo, a los GPS de los coches, puedes saber a qué velocidad van, etcétera. Pero en realidad tampoco te puedes fiar, porque a lo mejor la gente va mucho más rápido de lo que tiene que ir, ¿no? Eso te iba a decir. Entonces, al final necesitas información de alguna fuente. Puede ser el gobierno de cada país, puede ser una empresa que se dedique... Eso te decía, los gobiernos, por ejemplo, ceden ese tipo de información. No tengo claro porque depende del gobierno. O sea, nosotros, TomTom trabaja en todos los países, más de 80 países, y cada país es un mundo. Entonces, de hecho, esto es uno de los mayores retos que tiene el mapmaking, es justo conseguir fuentes fiables y a gran escala, ¿no? Porque necesitas tener, a lo mejor esto lo arreglas para España, pero a lo mejor para Francia tienes que buscarte otra vez cómo hacerlo. Entonces ahí no tengo los detalles de cómo lo hacemos actualmente, pero vamos, que en sí mismo es otra sección de TomTom. Y luego hay una complejidad añadida, ¿no? Que es todas las obras y las actualizaciones de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. De hecho, TomTom ahora lo que ha sacado es lo que llama el primer mapa a tiempo real, y el objetivo es precisamente ¿no? Ser capaz de saber a tiempo real si ha habido una obra, si ha cambiado algo en el mapa, a través de feedback de los usuarios, y poder actualizar el mapa a tiempo real. Eso es lo que ahora llaman Orbis, y se está sustituyendo al antiguo mapa de TomTom, que ahora llamamos Genesis, que es el de toda la vida, el que iba con el GPS de los coches. Y el tráfico en tiempo real que se obtiene de los propios usuarios, ¿no? Que están conectados de los propios coches, ¿no? Sí. De los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Sí. Eso se gestiona desde ahí, ¿no? ¿Y eso lo tiene TomTom también? ¿O lo tiene solamente Google, Waze, todos estos? TomTom tiene acceso a esta información, pero ahora mismo no sé cómo lo usa, porque yo estoy trabajando en otro. Digamos que TomTom dentro de lo que es Map hay muchas cosas, ¿no? Yo estoy en Analytics dentro de Search, que son búsquedas. Luego hay otra parte de Directions, ¿no? Dirección, cómo llegar a un punto A a un punto B, routing, hay un montón de cosas. Entonces, ese nivel de detalle no lo conozco, pero vamos, otra vez es cuestión de si tienes un acuerdo con un proveedor X, que puede ser una aplicación de Waze, si no es la competencia en este caso, lo que sea, la puedes utilizar. Es cuestión de tener acceso a esos datos y poder utilizarlos. Porque los datos de tráfico normalmente se recogen de varias fuentes, seguramente, ¿no? Sí. No solamente de los coches que están pasando y del número de coches, sino también de información de los diferentes tráficos, ¿no? Cuando lo dan, por ejemplo, en España, ¿no? Sí. O cámaras también. Cuéntanos más de los datos, la parte que tú haces. Yo lo que hago en nuestro equipo de Analytics, lo que intentamos es dar servicios de ciencia de datos a las áreas de TomTom. En concreto, una de las principales cosas que hacemos es crear métricas que sirven para saber la calidad que tienen nuestros mapas. Porque al final, como he dicho, ¿no? Un mapa es una cosa muy complicada, son muchas capas, luego tienes que integrarlas, son bastantes pasos, ¿no? Y al final lo que necesitamos es saber, al final de este proceso, este mapa, cómo de bueno es, qué calidad tiene. Y entonces lo que hacemos nosotros con ciencia de datos es generar procesos que te responden a esta pregunta, ¿no? Para decir, la calidad del mapa a nivel POIS en España es 95%. Y eso es lo que hacemos, a través de estadística, de generar samples, ¿no? Generar no sé, ya no sé cómo decirlo en español. Muestras, gracias. Pues con esto damos respuesta a un montón de muchas métricas diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que queramos medir. Por ejemplo, routing, pues tenemos métricas para medir, no mi equipo, pero dentro de lo que sería mi equipo grande, hay métricas también para medir cómo de bueno es la ruta que estamos proponiendo al cliente. ¿Ah, sí? Sí. Y tenemos, pues eso, digo que todo. Pero eso, ¿cómo se puede hacer al final? Esos son trucos ya que no sé qué parte puedo compartir, pero básicamente es recuperar datos, ¿no? Primero, y luego tienes que tener algún proceso que seas capaz de decir esta ruta es correcta, ¿no? Que puede ser manual o puede ser por votación, ¿no? Eso te iba a decir. Una cosa es la que sacas porque el routing es de toda la vida. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en ingeniería, el rutado de cables, que era lo mismo. Tenías una serie de bandejas para llevar los cables. Bueno, y en aeronáutica seguro que se utilizan también.
Bueno, eso es más detallado todavía porque uno tiene que tener mucho cuidado con los pesos, pero bueno, en ingeniería se utiliza mucho el autorouting porque simplifica mucho el trabajo de enrutamiento de cables de un sitio a otro, que puedes tener varios caminos, ¿no? Y eso lo hace un algoritmo y lo optimiza, ¿no? Normalmente los optimiza el algoritmo, por eso me extraña lo que tú dices, ¿no? Que puede ser al final no ser bueno porque a lo mejor no es el más rápido, ¿no? Porque siempre tienes opciones de que sea el más rápido o a lo mejor el que sea más económico en gasolina o no sé. Correcto. Eso es una de las opciones. Efectivamente, tenemos un motor de búsqueda, un motor de routing, ¿no? Que te dice cómo llegar al punto A al punto B, pero a lo mejor no tiene información actualizada, ¿no? Imagínate que lo que hemos dicho, una obra. Si están de obras, a lo mejor te envía por ahí, pero está cerrado, pero si tenemos acceso a datos de los usuarios que han ido por otro sitio y sistemáticamente están tomando ese otro camino, probablemente nuestro routing estaba mal, ¿no? La recomendación no era la correcta y es que ha pasado algo, ¿no? En este caso, que ha habido una obra. Entonces, ese tipo de cosas es lo que intentamos detectar y cuantificar. Me estoy acordando ahora de una cosa graciosa, que supongo que será verdad, que leí alguna vez en internet. Parece que hubo uno, no sé en qué país, que llenó un carrito de teléfono, no sé cuánto llevaría, pero unos cuantos, ¿no? Y para hacer un experimento, ¿no? Y en un carrito empezó a recorrer una calle de un lado para otro, de un lado para otro. Esto lo cuentan, no sé si será verdad. Y al final consiguió que no pasara ningún coche por la calle porque todos los navegadores estaban dando que la calle estaba totalmente colapsada, ¿no? Con un tráfico impresionante. No sé si llegaste a leerlo, pero me estaba acordando ahora, creo que es real porque lo leí en un sitio fideligno, ¿no? De estos tipos de experimentos, ¿no? Que al final se pueden lograr, ¿no? Porque, bueno, lo que tú estás diciendo, hay una información en tiempo real tremenda ahora de que nos están capturando, ¿no? De posición de los teléfonos. Aquí tuvimos un ejemplo, que sin ir más lejos, cuando decían que no nos estaban controlando, pero durante la pandemia sí que se estaba viendo el número de movimientos, ¿no? Y los movimientos que había de gente de unos sitios a otros, sobre todo para estudiar el tema de los contagios, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de los confinamientos, ¿no? Sí, sí. Con lo cual la cantidad de datos que se manejan hoy es tremenda. Así que luego seguimos hablando de datos luego y hablamos un poco de futuro también y qué es lo que podemos esperar, ¿vale? Vale. Así que vamos ahora mismo a hacer un pequeño descanso y seguimos después, ¿vale? Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Tony, tú eres un apasionado, como se aprecia en tu blog, ¿no? Tienes un blog propio, ¿no? De una herramienta que se denomina storytelling, ¿no? Sí. Que está aplicada a la ciencia de los datos, ¿no? Parece que el data storytelling es la manera de transmitir la información extraída del análisis de los datos a través de una narrativa coherente y atractiva, ¿no? Explícanos con algún ejemplo, sobre todo con ejemplos, ¿no? En qué consiste esta herramienta, ¿no? Y esta técnica para conectar, ¿no? con vuestros clientes. Vale, pues al final el storytelling para mí es ser capaz de a la hora de comunicar con datos, ser capaz de impactar el negocio, ser capaz de convencer con la muletilla de utilizando datos, ¿no? Y por ejemplo, pues en principio sería un cliente, ¿no? Puede ser cliente, puede ser cliente interno. El que te ha contratado. Claro, puede ser un cliente externo, puede ser un stakeholder, ¿no? De tu propia empresa que tienes que convencer, porque muchas veces, por ejemplo, en mi campo, ¿no? De Data Science, tú puedes hacer un proyecto para resolver un problema usando modelos súper avanzados de Machine Learning, pero si no es capaz luego de explicar lo que estás haciendo y por qué es importante que acepten este proyecto o que inviertan dinero o recursos en este proyecto, ese proyecto no va a funcionar. Y de hecho, bueno, eso es una de las motivaciones que me llevaron también a incrementar mi interés por el data storytelling, porque sí que veía, tanto formando a científicos de datos como en el trabajo, que era este uno de los pasos críticos que fallaba. ¿Dónde nació el storytelling? Por curiosidad. Pues no lo tengo muy claro, pero hace ya varios años empezaron a varios expertos a darse cuenta de que datos empezaron a ser muy populares y luego se vieron que la gente no tenía entrenamiento específico de cómo presentar con datos y, por ejemplo, pues hay una mujer que tiene un libro de storytelling, se llama Storytelling with Data, que es una de las primeras y viene de Google. Y en Google empezó a presentar cosas de estas y hacer training y de ahí empezó a hacer cada vez más grande. Actualmente en universidades
sobre todo en Estados Unidos, es una materia que se da. El MIT tiene un curso de Data Storytelling. O sea, que cada vez tiene más interés. Porque es lógico, ¿no? Porque estamos en la época del Big Data, todo el mundo tiene acceso a datos, casi cualquier trabajo necesita trabajar con datos en algún momento y no nos enseñan a realmente utilizarlos para argumentar nuestra propuesta. Y, pues, por ejemplo, estando en Amadeus, a mí me tocó trabajar en un proyecto que llevaba ya, antes de tomarlo yo, llevaba un año ya intentando en negociaciones con un cliente. Amadeus es la central de reservas, ¿no? El mundial de aerolíneas, ¿no? Correcto. Y teníamos un proyecto con American Airlines, pero no llegaba a materializarse. Las dos empresas, tanto Amadeus como American Airlines, veían el potencial de estos datos, que eran datos muy complejos, pero no acababa de convencer a nadie. ¿Por qué? Pues porque no había habido una historia convincente para demostrar el valor. Y lo que hice durante este proyecto, ¿no? Pues es crear un proceso, ¿no? para limpiar esos datos y dejarlos accesibles al cliente y explicarlos y que pudiesen ver de forma transparente, que pudiesen ver lo que había detrás, ¿no? Y que pudiesen ver que realmente estos valores tenían valor mediante gráficas, estadísticas, mediante ejemplos de uso, ¿no? Y así fue como convencimos al cliente. En este caso, ¿qué es lo que pretendíais hacer? Si se puede saber. Sí, lo que hacían era una unión entre las búsquedas, ¿no? Teníamos nuestro sistema de búsqueda de bookings, nuestro sistema de búsqueda de viajes, y luego por otra parte nuestro sistema de búsqueda de reservas. Con lo cual tienes dos fuentes de datos muy masivas, muy grandes, y que no están vinculadas, ¿no? Porque no teníamos acceso al clic del cliente, ¿no? No teníamos esta persona, el viaje completo no lo teníamos. Desde que la persona buscaba quiero ir a Nueva York, Madrid-Nueva York, hasta que hacía clic a ese vuelo de Madrid-Nueva York y luego nuestro sistema de reservas. Eso no existía. Lo que teníamos que hacer era un join, que lo hacía otro equipo, con una serie de ventanas. Bueno, en fin, intentábamos reconocer cuál era la reserva que venía originada por una search, una búsqueda. Y esto eran los datos. Entonces esto se puede utilizar para saber cómo se comporta el usuario, para saber los gustos, ¿no? Si el usuario tenía una serie de opciones y ha elegido esta, ¿por qué ha elegido esta? Pero para eso tienes que identificar al usuario, ¿no? Con cookies o bien porque se registra en algún sitio, ¿no? Eso sería la forma, digamos, fácil, ¿no? Nosotros lo hicimos, era difícil, que era sin esto, sin tener ningún problema de seguridad de datos, porque al final lo que hacíamos nos daba igual la persona, era simplemente detectar que se había producido una reserva muy parecida a esa recomendación de la búsqueda, y por tiempo. Y casando. Eso es. Y esto era, claro, en sí mismo son dos fuentes de datos muy complejas y costaba muchas veces explorar los datos, era difícil. Y matemáticamente se puede saber además qué fiabilidad, ¿no? Qué probabilidad estáis casando esos datos, ¿no? Se puede estimar, sí. Entiendo que hay que estimarlo, porque si no, no sabes exactamente si estás trabajando de una forma fiable o estás dando palos de ciego, ¿no? Sí, puedes hacer análisis estadístico de según cambias la ventana, cuántos matching tienes, y por eso puedes estar más o menos seguro de bueno es tu proceso. Pero al final tienes que asumir que hay un cierto error, pero bueno, lo que hacíamos al final era construir un use case entero de end-to-end y ver realmente si tenía sentido estos datos usarlos para saber las preferencias del usuario. Por ejemplo, saber si preferían una aerolínea frente a otra, o cómo importante era el precio para una ruta. Sabiendo esto, tú puedes luego, por ejemplo, optimizar los precios sabiendo cuál es la En probabilidad. Amadeus la financian varias aerolíneas, ¿no? O todas las aerolíneas, ¿no? Porque es un centro de... No, Amadeus nació así, como la fundaron 4 aerolíneas, ya no me acuerdo, ¿no? Iberia, Air France, sí. Pero ya no, ya es una empresa totalmente independiente y todas las aerolíneas tienen que pagar una cuota cada vez que se produce una modificación en la reserva, con lo cual es un negocio muy bueno, el de Amadeus. Pero ya no tiene vinculación. Pero es a través del cual entran todas las agencias de viaje y entramos nosotros. Correcto. Cuando hacemos reservas, ¿no? Eso es. Bueno, nosotros ya tenemos acceso, ¿no? Como cliente final ya tiene otros sistemas como Kayak u otras fuentes, ¿no? Pero efectivamente las agencias todavía la mayoría siguen utilizando Amadeus. O sea que cuando entramos en un buscador de vuelos, normalmente es el propio buscador el que va llamando a las webs de las... Depende del buscador, efectivamente. Curioso. Amadeus tiene su propio sistema de búsqueda. Un tema, la verdad, que es impresionante, porque
La verdad es que las aerolíneas te dan los precios y te los cambian además conociéndote por los cookies, por las veces que has pedido el mismo vuelo, vuelves a entrar y te lo han subido a ti y luego entra otro y resulta que tiene el mismo precio que tenías tú ayer, pero tú ya no lo tienes porque ya te han reconocido. Pero yo no tengo, y si entras muchas veces terminas subiendo artificialmente el precio, ¿no? del vuelo, ¿no? Sí, con eso no tengo nada que ver. Esto era otra cosa, parecida, pero no. No, pero te quiero decir que al final yo creo que las aerolíneas en sí mismas tienen una fuente de información tremenda, claro, porque al final son las destinatarias de todos los clics, de todos los buscadores de Amadeus y detrás de los buscadores estamos los usuarios finales, ¿no? De hecho que fue American Airlines o Delta Airlines, una de las dos, la primera que diseñaron el sistema de Revenue Management, que es lo que más se utiliza hoy en día para optimizar los precios obviamente de billetes de avión, pero muchos otros procesos como billetes de tren y otros. O sea que sí, justo está muy desarrollado, me imagino ya, ¿no? Todo el tema de reservas y de gestión de precios, ¿no? Sí. Supongo que utilizan el número de clics tuyos, pero también estarán mirando el número de clics que tienen las otras compañías, seguro. Y muchas más, sí, otras cosas. Seguro sí, que todas las compañías espían a las otras. Estoy seguro que están haciendo clics continuamente en todos los sitios, ¿no? Pues y todo automatizado, además. Sí. Tiene que ser impresionante. Bueno, de hecho, claro, eso es que abrimos ahí un melón, ¿no? Con el tema también de los modelos estos de como ChatGPT, ¿no? Y el LLM, que claro, te permiten automatizar estos procesos, ¿no? O bueno, los chatbots de toda la vida. Los bots te permiten automatizar estos procesos de manera que parezcan personas, ¿no? Y si quieres hacer cosas sucias, pues probablemente ahora sea más fácil que nunca, con una mínima inversión. Pero bueno, eso es otro. Bueno, seguimos con el storytelling. Sí. ¿Qué más ejemplos nos cuentas? Has contado Amadeus. Pues por ejemplo, en YouGov tenemos el cliente como cliente Amazon Prime. YouGov estuvo aquí, como te decía antes, en el programa también, en el antiguo que teníamos. En la otra radio, contando también, bueno, YouGov, por decirlo que tú has trabajado también ahí, ¿no? Es una empresa impresionante que tiene un montón de información de un montón de usuarios sobre los gustos y decisiones de muchos de los usuarios respecto a todo, desde partidos de fútbol, a quién le gusta un equipo u otro, a quién bebe Coca-Cola, a quién bebe cerveza, qué cerveza beben, ¿no? Sí. Hay un montón de gente que está cediendo ese tipo de información y ellos lo pueden ofrecer a otras empresas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hicierais? Nosotros teníamos, como me contrataron para un proyecto con Amazon Prime Video, y lo que querían era un modelo que fuera capaz de predecir el éxito o fracaso de una película o serie antes de estrenarla. Predecirlo antes de estrenarla. Sí. Porque después todo el mundo te pregunta ahora en Netflix, el Amazon te dice, ¿te ha gustado, no te ha gustado, poco, mucho? Sí. Claro, la gracia está saberlo antes. ¿Para qué? Para poder planear el marketing. A veces pueden decidir que, oye, esta película tiene potencial, pero no va a llegar, o al revés. Y ahí, por ejemplo, mi contribución, pues cuando yo entré, había un modelo básico que tenías que meter a mano los datos que querías utilizar para inferir si iba a ser un éxito o no. Y claro, yo ahí en Storytelling lo que planteé es primero entender la necesidad del negocio, ¿no? Que es realmente lo que buscaba el cliente. Lo que quería en este caso era poder tomar una decisión de marketing usando estas predicciones. Entonces lo que construimos pues fue directamente un dashboard donde ellos tenían acceso a todas las películas ya, todas las series disponibles, podían hacer una serie de filtrados para ver, y tenían dos tipos de predicciones, no solo una, ¿no? Fuimos más allá de lo que pedían. Una era... ¿Cómo predecís, por cierto, sí, si una película iba a ser buena o mala? Sí, pues bien, nuestra fuente de datos era básicamente las búsquedas en Google de esa película o de esa serie, o de esa entidad, vamos a llamarlo, y las entradas de lectura de Wikipedia. Con esos dos variables, y en el tiempo, ¿no? Tienes toda esa información. Entradas de lectura de Wikipedia. ¿Cuánta gente está leyendo? Sí, por ejemplo, cuando tú creas una película, ¿no? Sobre todo es una franquicia ya, pues cuánta gente está buscando esa franquicia cada día, ¿no? Y con eso puedes predecir cuánta gente va a ver la película, ¿no? O cuánto revuelo va a haber luego. Y también tenemos una información muy importante, que éramos capaces de detectar cuándo se había producido el tráiler, porque lo que se hace es se saca un tráiler primero, o un teaser, y entonces con eso también sabes cuánto revuelo ha generado, ya sabes qué volumen de búsquedas tiene, con eso ya, con los modelos, puedes predecir. O sea, el tráiler también se utiliza para eso, ¿no? Sí. Bueno, pero ya está hecha la película cuando haces el tráiler. Claro, lo bueno sería hacer un tráiler sin gastarte el dinero en la película y luego no hacerla, ¿no? Correcto. Sí, pero nosotros aún tienes tiempo de rectificar tu marketing, ¿no? Pero sí, efectivamente.
¿Tú crees, ya entramos un poco, vamos mezclando con el futuro, ¿tú crees que, hablando de películas, van a ir a los guionistas haciendo... Bueno, la serie yo creo que se hace. Es que me estoy ahora diciendo algo que es así, o sea, en la serie yo creo que el éxito de las series es que los guionistas trabajan en función de lo que están sacando la gente como tú, ¿no? Que hace el análisis de datos, ¿no? Sí, yo diría más que antes de gente como yo ya había esto, ¿no? O sea, que la gente que al final triunfaba en las películas o los libros, ¿cuántos escritores famosos hay que tienen un montón de novelas, ¿no? Porque ya saben cómo se hace, ¿no? Ya han encontrado el clic, saben lo que busca la gente, ya saben cómo hacerlo. Y entonces ahora esto se puede hacer con modelos más sofisticados, pero antiguamente se hacía con esa persona ha aprendido, ¿no? Sabe lo que hay o tiene un expertise en algo y es capaz de enganchar, hacer un engage con el público. Entonces, de cierta manera, eso ya existía. Ahora lo hacemos con más datos, lo puede hacer cualquiera para entendernos. Y antes era los poquitos que de la industria de Hollywood, por ejemplo, que entendían cuáles son las fórmulas para tener una película, pues ya sabían hacerlo. El viaje del héroe, ¿no? Que era la típica ejemplo de cómo construir una historia. Eso lo hacen todas las películas. Star Wars es el clarísimo ejemplo de viaje del héroe. Y es una fórmula que saben que funciona. Y lo que hace Hollywood, sigue haciendo, ¿no? Es repetir esa fórmula una y otra vez. Es impresionante, pero contra más rapidez se tiene ahora en la captura de datos, más interacción hay que la gente con los medios de captura de datos y las búsquedas, etcétera, etcétera, más rápidamente se puede reaccionar, con lo cual puedes hacer maravillas. Como yo diría que ya no una serie, que hasta una película puedes decir, voy a hacer la segunda parte de no sé qué, de la sexta parte del Padrino. Lo lanzas, haces medio tráiler aunque no hayas hecho la película, empiezas a ver la gente, pues yo creo que va a acabar así, pues yo creo que va a acabar de la otra forma, yo creo que no sé qué, y al final terminas haciéndolo a gusto de la mayoría de la gente, o por lo menos de la que tú estás buscando, ¿no? Para que luego se venda, ¿no? Pues sí, la mitad de eso era parecido a lo que es mi proyecto, ¿no? Y la otra mitad, pues lo puedes hacer con A/B test, que es lo que acabas de decir, ¿no? A una serie de personas le enseñas un vídeo, a otras otro vídeo con otro final diferente, y miras a ver cuál es el que más gusta, y con eso decides cuál es el final. O sea, lo que estás diciendo estoy convencido de que se hace ya. Sí, de hecho ahora, ya lo hemos hablado en este programa, ¿no? Pero que seguro que lo conoces, ¿no? Cuando hay forma con la cámara del ordenador también de saber dónde te estás fijando en esa página web o en esa información que estás leyendo, ¿no? Con lo cual pueden saber dónde está el interés de la gente que está leyendo cosas en tiempo real, ¿no? O casi en tiempo real. Lo que decíamos antes, ¿no? De la captura de datos de las cámaras ahora es impresionante, o sea... Los escaparates ya se van a montar, o están montando ya algunos escaparates cámaras porque te reconocen. Claro, el tema está en el tema de protección de datos, ¿no? Pero que si te reconocen y pueden saber dónde te estás fijando, en qué artículos te estás fijando, para poder hacer una estrategia de marketing, ¿no? Sí, los sistemas de detección de imagen actualmente es bastante increíble. Están muy, muy desarrollados. Sí, hemos comentado aquí también, ¿no? Lo conocerás tú, los supermercados estos que está probando Amazon en Estados Unidos, que saben que se has cogido una manzana y la has devuelto luego, ¿no? En el vídeo por lo menos se veía que la inteligencia artificial detrás de las cámaras era capaz de detectar algo que había cogido de la estantería y luego había devuelto, ¿no? Para saber exactamente que se había llevado 3 manzanas, pero luego eran 2. Sí. Es alucinante. Bueno, yo creo que todavía yo creo que esos sistemas son muy caros todavía. Cada vez más baratos, pero todavía sí, porque claro, el número de cámaras que tiene que haber es impresionante para poder hacer este tipo de información. Yo creo que cada vez está más democratizado, pero sí que es verdad que tienen ventaja las empresas grandes, ¿no? Que se han criado con datos y tienen acceso a estos datos de forma masiva desde el principio. Lo saben hacer bastante fácil y barato. Y cada vez más empresas tendrán. Entonces, a ver, siguiendo con el storytelling, nos ayudó cuando estabas en YouGov con esta aplicación, ¿no? En convencer al cliente, ¿no? En explicarle al cliente cómo iba. Porque el cliente no iba a contratarlo hasta que no veía si aquello, o sea, qué hay que hacer para vendérselo. Hay que hacer un pequeño ensayo. Claro, en este caso lo que hacíamos era entender primero la necesidad del usuario, ¿no? Importante en el storytelling entender el por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Para qué? Luego también a quién, el who, ¿no? Pues quién es la persona con la que estoy, en este caso la gente de marketing de Amazon, ¿no? Y luego está el cómo, ¿no? El cómo explicarlo y cómo venderlo, y el qué, que pueden ser, en este caso, pues, ¿qué le voy a mostrar? ¿Le voy a mostrar una demostración en directo de mi dashboard? ¿O le voy a explicar primero cuál es el plan? Etcétera. En nuestro caso lo que optamos es por construirlo primero y enseñárselo. Pero a construirlo a vuestro coste. Sí. Es un poco arriesgado. Sí, correcto. Sí, pero creo que salió muy bien.
Pero sí, entonces storytelling, como decía, aquí lo importante es entender todas estas preguntas, ¿no? Adaptarse a esta necesidad del cliente. Uh-huh. ¿Qué más casos nos quieres contar de storytelling? Para concluir. Yo creo que casos pequeños hay muchos, ¿no? Estos son los más sonados, pero en general, en el día a día, sí que todavía sigo viendo este problema de yo he hecho algo muy sofisticado, pero no soy capaz de explicarlo. Y simplificar las cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Machine Learning, ¿no? Y todo este tipo de modelos, si no eres capaz de adaptarte al negocio y que entiendan lo que estás haciendo sin necesidad de tener un nivel de dominio de la materia de matemáticas o de estadística tremendo, pues si no es capaz de transmitirlo, Entiendo que quizá el mayor problema, el mayor hándicap, es que yo creo que toda la gente que habéis empezado a trabajar en ciencia de datos sois muy matemáticos, muy estadísticos, ingenieros, matemáticos, etcétera, y falta esa formación, ¿no? Para poder transmitir eso de una forma sencilla, digamos, a los posibles clientes, ¿no? Y sobre todo ponerlo en digamos, en aplicativo. Claro, o sea, la fama que tienen los programadores, ¿no? De estar en su ordenador ahí tecleando solos, aislados y no quieren relacionarse, ¿no? Entonces, sobre todo en Data Science, pero hoy en día en el mundo que vivimos en general, necesitas desarrollar estos soft skills y cada vez más, ¿no? Porque ahora tienes que competir con un sistema automático, ¿no? Que te va a hacer las cosas por ti, ¿no? Entonces todo el mundo está con miedo de que le vaya a quitar el trabajo. Y entonces yo diría que al contrario, ¿no? Lo que tienes que hacer es tener todo tipo de trabajo, ¿no? O adaptarte y pensar cuál va a ser realmente la necesidad que no cubre estos sistemas. Entonces esa necesidad para mí es comunicación, por ejemplo, resolver problemas y ser capaz de resolverlos mientras lo comunicas, ¿no? Y empatía con el cliente. Y empatía. Normalmente... Sí. Y hay y es lo que a los técnicos les suele ser difícil el tema Correcto. empático. Entonces lo que has dicho es eso, que en los perfiles de programadores, digamos, suelen huir de relaciones sociales y bueno, pues lo que intento también como mi puesto de staff engineer es también animarles a que salgan de ahí, ¿no? A que salgan de su ordenador y que presenten con los clientes, con stakeholders cuanto más importantes mejor, ¿no? Que se vayan puliendo, porque me parece fundamental, sobre todo para un científico de datos, que tener ese skill de presentar. Pero esto, tú has dicho que en Estados Unidos ya forma parte de la formación, en España todavía no. Correcto, en España no, todavía no. Pero bueno, por eso también lancé mi página web y bueno, pues que a cualquier persona que tenga ¿Qué cuentas en la página web? Pues intento dar para consejos los que nos escuchan. Sí, intento dar consejos de cómo presentar datos, de cómo crear historias de forma muy amena. Son pequeños posts en inglés, muy cortitos y intento ser graciosos, ¿no? Ser simpáticos, utilizando memes o buscando el sentido del humor, siempre. Pero bueno, la verdad es que lo que hay detrás es bastante profundo. O sea, creo que son consejos muy buenos, ¿no? que he ido aprendiendo a base de errores, muchas veces prueba y error, o leyendo libros, pero presentados de una manera pues más agradable mediante bromas. ¿Entra mucha gente? Pues últimamente no he mirado, pero no creo que mucha. Tienes que hacerle propaganda. Ya. Bueno, ¿Cómo se llama tu blog? Venga, sí, es lessdatamorestories.com, ¿no? Pues menos datos, más historias.com. Sí, en inglés, porque es en inglés, pero eso es. Tal cual, sin www. Muy bien, pues ya saben, los que nos están escuchando, lessdatamorestories. Eso es. .com. Menos datos y más historias. Vamos a hablar un poco de futuro. Lo que estábamos diciendo antes, ¿tú crees de verdad que la inteligencia artificial va a restar trabajos? ¿Que nos va a facilitar la vida? O sea, yo creo que va a cambiar el tipo de trabajos que necesitamos concentrarnos, ¿no? Como ha pasado durante toda la vida, ¿no? Cuando en la época industrial, pues efectivamente al principio se van a perder trabajos, pero luego empiezan a haber trabajos orientados a saber trabajar con las máquinas, a saber a trabajar con un ordenador, etcétera. Pues yo creo que de la misma trabajos menos esclavos. Exacto, correcto. De más alta, un poquito más de formación. Eso es. Y yo creo que al final es verdad que hacen cosas bastante impresionantes, ¿no? Hoy en día los modelos, pero no hay que olvidar que al final no están haciendo ninguna magia y lo que hacen es aprender de lo que ya se ha hecho. Entonces nosotros tenemos, mientras el ser humano puede aportar, hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces la creatividad o la capacidad de razonar, eso todavía no estamos ahí, aunque parezca que sí. Yo sinceramente creo que no, y además no me da miedo la inteligencia artificial. Sé que a mucha gente le da miedo, pero siempre digo lo mismo. O sea, hoy en día simplemente lo que ha pasado es que la informática, la electrónica, perdón, vale nada,
y menos, no hay más que ver las cosas que se pueden comprar hoy en día a precio de ganga en China. Los ordenadores cada vez son más baratos por eso y además van muchísimo más rápido. Y las comunicaciones son tremendas. Ahora mismo pues bajas vídeos de 6 gigas en 15 minutos, que antes era impensable, no se podía. Con lo cual, a esa velocidad, cualquier ordenador de un precio razonable puede hacer millones de cosas en un tiempo mínimo. Si eso le unes que todos los programas estos de lenguaje, etcétera, etcétera, de simulación de caras, de imitación, etcétera, etcétera, trabajan con algoritmos que están muy sofisticados, pero que antes no podían correr. Y ahora corren, es como lo de la compresión de los vídeos, que antes al principio la compresión, el MPG-1, era muy lento porque no había procesadores que fueran capaces de decodificar los códecs. Ahora ya con el H264, yo creo que ya se ha quedado bien el H265, no es el último, yo no sé si hay alguno más, que es el más rápido, es capaz de decodificar vídeo hasta un teléfono, que antes era impensable, ¿no? Con lo cual es velocidad y abaratamiento de costes y acceso tremenda a la información en tiempo real. De ahí a que las máquinas vayan a ser capaces de hacer lo que hace un cerebro y de tener esa capacidad de procesamiento en paralelo y asociación de ideas que tenemos, no sé. Todavía estamos lejos. Yo creo que esperemos que no se nos revelen. No, yo creo que no. Además, Asimov lo dejó muy claro, las 3 primeras leyes, una de ellas es no puedes hacer daño a un ser humano, así que yo creo que estamos bien. Y todos los robots que yo sepa lo están implementando, ¿eh? Incluso viendo de un escritor de ciencia ficción, lo implementan los robots. Bueno, va a ser difícil, yo creo. Sí, aparte, al final, detrás de todo esto, hombre, lo que sí que está claro es lo que hemos dicho antes, ¿no? Cada vez la manipulación es más fácil. Eso sí, el deepfake porque y todo hay esto. mucha más información en manos de muchísima más gente. Y que es muy bueno porque hoy en día antes hacer un informe, un estudio era dificilísimo y ahora cualquiera, bueno, eso lo saben también los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se llama? El rincón del vago, ¿no? Donde no sé si seguirá usándose. Seguramente, pero ahora ya con Wikipedia, etcétera, ya tienes un montón de información que antes era carísima y ahora es gratuita, ¿no? Ha cambiado completamente el marketing. Los datos se ceden de forma gratuita, cosa que antes había que pagar un montón y había empresas que se dedicaban a dártelos a mucho precio y ahora los puedes capturar tú, pero claro, hay otro tipo de forma de ganar dinero, ¿no? A través de esa captura de datos, ¿no? Ahora, toda esta información está metida en un modelo. Entonces, ahora la gente en vez de buscar en Google, pues algún momento buscará directamente en este modelo, le preguntará y se comunicará de forma sencilla para sacar información. Y eso yo creo que es el mayor avance que ha habido con la inteligencia artificial, es esto. Y la capacidad, lo que te has dicho del machine learning, ¿no? De generar modelos, estudiar modelos y capturar patrones, ¿no? A través de datos estadísticos. Te fijas, además, esto es que se ha revolucionado. Yo me acuerdo que en la época que yo empezaba el control de las empresas, el control de industrial, por ejemplo, se capturaban, se vendían los informáticos en aquella época, sin querer meter con los informáticos, pero se tendía a vender por el número de pantallas y por número de señales. Y decías al final, y esto por sí, ¿no? Pero al final por sí tenían un montón de pantallas en los SCADAs, tenían un montón de señales y no hacían nada con ellas. Muchas veces confundir al operador. Luego empezaron los sistemas de ayuda, de filtrado de alarmas, etcétera, etcétera, y ahora lo que se está yendo es a algo mucho más sofisticado, ¿no? Se está yendo a esos datos, los capturo porque quiero tener a través de los datos históricos información de cómo va a funcionar mi planta, cómo está funcionando, si está en zona óptima, si tengo que hacer una labor de mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera. Esto se ha disparado. Esto no se lo podías comentar a ningún empresario grande. Hace 10 años era difícil venderlo, empezaron los grandes, y ahora ya los grandes y los pequeños están dispuestos a pagar, porque al final el coste de ciclo de vida, que también te ayuda a todas estas matemáticas, la estadística, todas estas cosas te ayudan a estimar bien los costes de ciclo de vida, ya no se va al coste de adquisición de algo, se va más a lo que me va a costar su empleación, ¿no? El total cost of ownership, TCO. Ha cambiado muchísimo radicalmente y yo creo que eso es muy bueno para la sociedad y además genera mucha eficiencia, ¿no? El tema son las ventajas y los inconvenientes que decíamos, ¿no? De la manipulación. Sí, de hecho, pues no por ser apocalíptico, pero lo que más me preocupa a lo mejor es justo lo que has dicho de la desinformación, que llega un momento que es tan fácil generar información fake que llega un momento que la gente probablemente no podremos ni confiar en lo que veamos. Es decir, ni veamos, ni oigamos, ni leamos. Entonces llegará un momento, a lo mejor un poco retroceso o empezar a confiar más en el sistema educativo, tal vez. Bueno, yo creo que también lo que tú dices dará campo a muchas más empresas dedicadas a la certificación de datos, ¿no? Sí. Y a la certificación de información. Hoy en día, dentro de poco ya, cuando leas algo vas a ver, está certificado por no sé quién o por no sé cuántos. Pues empezarán a aparecer
sociedades que se dediquen a certificar este tipo de cosas, o la procedencia de... Sí. Pero aún así el riesgo está ahí, los que sean malos querrán utilizar, ya lo hacen, lo han hecho siempre y seguirán utilizándolo. El que quiera ser malo ahora tiene a su disposición muchísimas cosas para ser peor. Pero bueno, ya veremos. Pues si te parece, yo creo que ya hemos completado nuestro tiempo de entrevista. Darte las gracias, espero que hayas disfrutado en este rato charlando aquí en esta radio que es la tuya y que te invita a volver cuando tú quieras con más información sobre lo que vayas aprendiendo y experimentando. Pues muchas gracias, la verdad es que me lo he pasado muy bien, se me ha hecho corto, la verdad, he estado una hora más hablando contigo. Nada, muchas gracias. Muy bien. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.